Muy buenas tardes. Este no es oficial, entonces no importa que nadie lo vea ahorita en vivo. Simplemente tengo un poco de tiempo. Y ayer no me gustó nada cómo salió todo. Entonces puse un escrito que había hecho hace un par de semanas. Y lo hice muy rápido, entonces también seguro tiene algunos errores de todo. Entonces, si tiene algunos errores, por favor escríbanlos. Si son de ortografía, de dedo, históricos, lo que sea, pues serán muy bien recibidos. Entonces, voy a poner ahorita un poquito de música porque también la música siempre, siempre hace esto más amable. Y vamos a poner un grupo de los 70s que se llama La Revolución de Emiliano Zapata, un grupo mexicano de rock que pues pasó un poquito desapercibido. Entonces hoy quiero hacerlo muy rápido porque no era oficial y es un tema que ya se tocó ayer, pero por todo el relajo yo venía del DF, de estar con, en fin, por un proceso legal, no soy un perito. Y de ahí justo quiero empezar porque me ha tocado estar en diferentes juzgados, todos locales, y esta es la primera vez que voy a un juzgado federal, porque el caso ocurrió en un proceso, en una carretera federal. Y se me hizo muy simpático, pero muy mexicano, el que en el lugar, en los federales, no tienen copiadoras propias. Las copiadoras se rentan. Entonces dije, pues, ¿de quién será el amigo, no? Que renta las copiadoras a los juzgados federales. Cuando aparte ya no es necesario tener copiadoras, hay fotos y se puede imprimir directamente de un celular. En fin, hay cosas digitales mucho más baratas y más fáciles y más prácticas para todo el mundo, pero hay ese compadrismo. Y hay compadrismo siempre y en todo, aquí en Suiza y en Holanda. Siempre hay eso, es una cuestión humana. Y de hecho justamente de ese punto quería hablar, ese compadrismo. Que más que compadrismo vamos a cambiarlo al proceso de cooperación. Que más que cooperar solamente con tus amigos y familiares es lo más lógico y lo más adecuado y lo más simple, por muchas razones. Pero ahora vamos a hablar de un proceso de cooperación contra el proceso de competencia. Entonces el ser humano, dentro de su proceso evolutivo en los últimos 150.000 años, más o menos, y especialmente en los últimos 10 o 15, que sabemos que no hemos cambiado prácticamente en nada, lo que ha cambiado son nuestras herramientas. Nuestras herramientas nos determinan en gran parte, porque determinan qué podemos obtener del medio ambiente, qué información, y después cómo utilizar esa información del medio ambiente. Entonces la tecnología siempre nos ha definido y siempre nos seguirá definiendo, que es una manifestación y digamos un alargamiento de nuestro cerebro. Entonces el cerebro siempre quiere más y quiere obtener más información, y también es parte de ese proceso de querer más del que vamos a hablar hoy en la parte social, porque somos increíblemente sociales. Entonces hacemos muchas cosas y creamos muchas cosas y queremos muchas cosas de manera innata, obligatoria. No podemos no desear cosas buenas. De hecho, si no lo hacemos, ya hemos dicho muchas veces que eso es una enfermedad muy específica y sumamente destructiva. Es una canción muy buena. Pero bueno, el punto, ¿no? La idea es que siempre hemos usado mucho más a nivel histórico, como especie, el cooperar más que el competir. Un equilibrio entre esto y poner ciertas reglas en cómo cooperar y cómo competir es síntoma, manifestación de qué tan saludables son los cerebros en esa sociedad, que permiten justamente una adecuada competencia y una adecuada cooperación. Entonces, y en gran parte tenemos un circuito muy específico en el lóbulo orbitofrontal, con todo el sistema temporal, y después núcleos basales, que hemos hablado mucho de esos núcleos basales que están en el fondo del cerebro y que vilmente maduran a los 4 años, y después de ahí no va a haber casi nada de diferencia. Y también por eso ver hacia atrás, con nosotros mismos, a ver nuestra historia, ¿no? Preguntar a nuestros padres, tíos y primos o demás que nos conocían bien a los 4 años, preguntarles cómo era, ¿no? Qué hacía, cuando me enojaba, cómo respondía, cuando me ponía feliz, qué hacía, qué comportamientos tenía ante ciertas circunstancias de estímulos. Es sumamente bueno y sumamente constructivo el conocernos a ese punto, porque de ahí vamos a enterarnos de una bola de cosas que traemos arrastrando y que son genéticas, ¿eh? No le podemos echar la culpa tal cual a nuestros padres, excepto a sus genes, que de ellos tampoco los eligieron. Entonces somos todos un poquito como de náufragos en el mismo mar. Y por eso ese proceso de cooperación y competencia es sumamente importante, que sea elegantemente, finamente regulado. Todo tiene que ser regulado, todo hay reglas. Entonces
El saberlas y conocerlas es el punto número uno, y el poder aplicarlas, manipularlas para nuestro bienestar de la mayoría es el segundo. Y justamente ese es el punto de la política, ¿no? La política como ciencia, ¿no? Que surgió de los griegos hace 2500, casi 3000 años, que fueron los que organizaron de ese proceso. Entonces todo lo que tenemos no es nuevo. Otro punto, ¿no? Y tampoco se trata de ser apático, pues nada es nuevo, nada se puede hacer, nada es absoluto, no se puede conseguir nada importante, así como, no, es al revés, todo lo contrario, hemos logrado muchísimas cosas en estos miles de años y de manera exponencial, y sumamente increíble, los últimos 200 años. Entonces tenemos que tener eso claro, qué sí hemos conseguido y qué no hemos conseguido, qué herramientas nos han ayudado a conseguirlo y qué herramientas lo han hecho mucho más torpe. Qué cosas nos permiten seguir cayendo en los mismos errores y qué cosas rompen con esos comportamientos ya viciados, ¿no? De un proceso aprendido patológico, ¿no? No nos gusta decir enfermedad ni patológico, pero todos somos, aunque sea un poquito, porque no hay perfección, tenemos algo de eso. Entonces, en este proceso, en el que ya hablamos un poco la vez pasada, ya dejé escrito algunos puntos que a lo mejor no son del todo adecuados, y gran parte, les digo, lo escribí muy rápido, pero que es muy importante tener una parte objetiva, o sea, usar todo el cerebro y no nada más el proceso límbico emocional, que va a ser muy fuerte, y siempre ha sido muy fuerte, y está hecho así por una razón. Nos ha funcionado tener respuestas emocionales que guíen nuestro comportamiento. En general nos viene bien cuando estamos sanos, es decir, cuando estamos sanos, usualmente la respuesta emocional es adecuada, es decir, nos soluciona un conflicto, nos evita un problema. Pero desgraciadamente hemos tenido muchas experiencias en la historia en donde esa respuesta cerebral, esa respuesta como tal meramente límbica y emocional, que es muy rápida, es la primera que aparece y es genéticamente, tiene una fuerza increíble y es sumamente heredada, ¿no? Cerca de un 70-80%, y en algunas ocasiones más del 85%. Entonces tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces esa parte está ahí, es muy importante conocerla, pero también es muy importante saber que es una sola parte de todo el cerebro y toda la respuesta cerebral. Es decir, hay otras partes del cerebro que también podrían activarse y ponerse dentro de ese proceso e ir en paralelo, ¿no? Tengo una emoción, ahora vamos a ponerlo una historia, vamos a recordar cosas al respecto y después vamos a intentar predecir qué va a suceder. Somos muy malos en esto, ¿no? Y ya cada vez tenemos mejores herramientas para lograrlo. Y de hecho, también ayer que fuimos 3 peritos y uno era un ingeniero, ¿no? Civil. Entonces tuvimos unas buenas pláticas y es bien padre ver como otros campos como tal de la ciencia, en este caso ciencia ingenieril de materiales y de caminos y demás, utilizan técnicas y herramientas muy similares a las que utilizamos también en biología y especialmente en neurociencia, en neurobiología, en cuestión de cómo mapear, justamente, finalmente, qué caminos, todas las conexiones del cerebro. Entonces hablábamos de varias cosas, ¿no? En común, como la Big Data, ¿no? O sea, como los datos grandes, muchísimos datos nos pueden permitir estadísticamente sacar conclusiones que antes eran total y completamente invisibles, no podíamos verlos, como muchas otras cosas. Entonces lo primero es tener una perspectiva objetiva de todo. La parte histórica es sumamente importante. Decíamos que solamente viendo nuestra historia y viendo la historia de todos los pueblos podríamos fácilmente predecir qué viene en un 85% de certeza, ¿no? Si estamos viendo las variables adecuadas para poder predecir ese comportamiento. Y para eso ya dejé algunas cosas escritas y bastante claras. No existe ningún salvador, no existe una sola persona, no existe un solo, de hecho, ni siquiera ni siquiera una sola manera, una ideología como tal que nos vaya a sacar y nos vaya a perfeccionar y nos vaya a hacer ángeles. No existe tal cosa, ¿no? Es un buen deseo, pero es solamente eso. Entonces tenemos que aplicarlo a cosas muy específicas y para eso sirve la ciencia, ver qué sí sirve, qué cosas hemos aplicado que sí funcionan, qué tanto y en qué circunstancias, porque todo es circunstancial, no relativo, circunstancial, es decir, depende de ciertas circunstancias, no solamente de tiempo y espacio, sino miles de variables que podríamos medir dependiendo de qué estemos hablando. Entonces tenemos que ser sumamente críticos, no va a haber algo que nos solucione el problema absolutamente, entonces podemos mejorar muchísimo. Entonces, y lo otro que quería hablar era, el populismo no es nuevo, el populismo surgió con los populares, ¿no? En Roma, ¿no? Que era parte de darle circo, ¿no? Y show al pueblo, ¿no? Pan y circo, ¿no? Con que coman, ¿no? Un mínimo, y con que estén divertidos, ¿no? Esa era tal cual la receta fácil, ¿no? Para mantener a una sociedad relativamente estable.
Y lo hemos hecho en los últimos años de manera increíblemente mejor. De hecho, el mejor país que lo ha hecho es el rey, ¿no? El modelo son esas democracias capitalistas que el modelo es Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los pocos países que creó todas sus leyes y que creó todo su sistema social basado en las reglas financieras, en las reglas del mercado, que no son libres, evidentemente. Si fueran libres, otro canto nos gallaría, ¿no? Otro gallo nos cantaría, otro canto nos gallaría, da lo mismo. Entonces, saber que hay muchas contradicciones en nuestra política actual, ¿no? O sea, vemos partidos que en teoría sus ideologías son contrarias y se unen, ¿no? Tenemos ahí al PAN y el PRD, en teoría el de derecha y el de izquierda, ¿no? Pero también tenemos a Morena y ¿cómo se llama? La palomita, la Alianza Nueva, social, o no sé qué murieron, ni es nueva ni es social, pero es un partido totalmente cristiano, es decir, o sea, es más cristiano de hecho que el PAN, que es demócrata cristiano. Entonces, claro, tienes a Morena con un partido cristiano, no se entiende, tienes al PAN con el PRD, tampoco se entiende. Entonces te das cuenta que las ideologías es lo de menos en nuestro país, ¿no? Puedes creer lo que sea, puede ser cualquier partido y todo el mundo se revuelve y cambia, o sea, es decir, hay otros valores. No es el valor de qué pienso que es lo más valioso desde el punto de vista social, sino a lo mejor otro valor. Y eso es obvio y evidente, vivimos en una democracia capitalista y luego en Latinoamérica. Entonces hay que poner toda esa parte en correctidad, porque luego ponen ejemplos de los nórdicos. Tengo la fortuna de haber vivido en Holanda unos meses, y bueno, otros países de Europa, en un proceso educacional que yo me fui creando. Y tengo un concuño, que es noruego. Entonces me conozco relativamente de primera voz a la gente de esos países. Y nos hablamos mucho de las cosas positivas que tienen, pero también tenemos que hablar de las cosas negativas que tienen, que evidentemente no son ni así de cerca a nuestras negativas. Pero luego nos venden como tal una bola de moneditas y nomás nos cuentan una parte de la moneda. Pero pues la moneda siempre tiene dos partes, ¿no? No va a existir ni una sola, decíamos, una sola manera de hacer las cosas que nos resuelvan todo. Y lo otro es que tenemos que empezar por cosas pequeñitas, por cosas cercanas a nosotros, ¿no? Empezando con nosotros, en nuestra familia, en nuestra colonia, ¿no? ¿Cuánta gente conoce a sus vecinos, ¿no? Para empezar. Entonces no tenemos un proceso de comunidad, ¿no? De ayudarnos, de cooperación. Entonces tenemos mucho más impuesto la competencia, que es lo que hace el capitalismo. Pero la democracia es lo que hace la cooperación. Y en teoría si hacemos es que esos dos sistemas realmente tengan un matrimonio adecuado, bien regulado, con una perspectiva a largo plazo, ¿no? Siendo muy estrictos de quiénes van a ser nuestros empleados en cuestiones de gobierno. Así como somos más exigentes con otros tipos de trabajos, tendríamos que ser muy exigentes en cómo demonios decimos que alguien es o no adecuado para llevar toda una ciudad, ¿no? No un avión de 250 personas, no, una ciudad de 250,000 o 2 millones. Entonces, y no tenemos un proceso legal que nos obligue a poder hacer eso, ¿no? Poder escoger de manera objetiva y estricta quién va a ser el que va a poder guiar a esos 250,000 o 2 millones o 25 millones en el DF, ¿no? Entonces, bueno, ya Ciudad de México, ¿no? Entonces hay que tener esa perspectiva, hay que tener como un poquito de ecuanimidad, ¿no? Que es el buen ecuánime sentir, ¿no? Un buen sentir, ni muy exacerbado hacia un proceso de esto va a sacarnos y nos va a regresar a un mundo de fantasía, sin ninguna cosa específica, porque hay que aclarar que sí me leí todo el proyecto de Morena. Me hubiera gustado leer una tesis doctoral de algún otro tema, ¿no? De sociología y política, mucho mejores sobre nuestro país. Pero en fin, nuestra mediocridad es algo muy arraigada. Entonces, tranquilos, no nos polaricemos, tenemos que unirnos, tenemos que cooperar como sociedad, tenemos que hacer comunidad, para poder después no solamente exigir, sino poner cosas muy concretas y muy prácticas que nos permitan tener guías, ¿no? O modelos o trabajadores, simplemente, si quieren poner así, trabajadores en puestos públicos que tengan las capacidades profesionales, cerebrales, de salud, en fin, una bola de cosas que tendríamos que asegurarnos que tuvieran. Y que es muy fácil, es práctico, ya lo sabemos en muchas otras cosas, ¿no? El punto es tenerlo ahí. Las respuestas para solucionar las cosas y los conflictos que tenemos como sociedad en Latinoamérica y en muchas partes del mundo como nosotros ya existen, ¿no? Entonces, el querer realmente hacerlo de manera práctica y objetiva y real es lo que hay muchos
por qué y razones no se hace. Entonces no seamos ilusos, no hay manera fácil de salir de este hoyo. Llevamos un buen rato escarbándole, nos tocará escarbarle un buen rato más para otro lado para poder ir tapando el pasado y buscar la manera en que no se repita, en que realmente podamos ser una nación que sus riquezas naturales se manifiesten en cada uno de nuestros cerebros, ¿no? Y vidas. Así que, ahora sí, hasta la próxima semana. Salud y placer.